Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, un placer siempre estar en su casa, Neri. Gracias, ¿Cómo has estado? Bien, aquí siempre trabajando y pues con esta ola de calor, ministra, qué tremendo, Increíble, ¿verdad? nosotros estuvimos en el primer torneo de surf que acaba de pasar en el Lombard Terminaron. y estaban impresionados los Sí, atletas del qué calorcito. Obviamente temperatura. muchos venían de su invierno, así que apreciaron el Sí, calorcito. lo disfrutaron. Así que vamos con el segundo torneo de surf que ya vamos a hablar, me de eso imagino. quiero, y de eso vamos a comenzar hablando en esta conversación, ministra, porque están en la recta final ustedes. Ya el 30 de mayo será la inauguración. ¿Cómo va la logística? ¿Qué implica ser sede de más de 60 delegaciones? 64 delegaciones vamos a tener. Yo creo que los salvadoreños nos debemos sentir orgullosos y ayer yo de verdad creo que estaba como haciendo mis sueños realidad. Ajá. Cuando veo que los Juegos Olímpicos, la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos, tanto en Instagram como en su Twitter, nos colocaban como justamente hay un copy El Salvador, sí. Y obviamente te está poniendo en otro nivel al país como destino. De verdad le pido a los salvadoreños que vayan y busquen ese tweet, sí, y ese post en Instagram. Sí. La verdad que increíble porque estamos compitiendo con potencias mundiales. Recordemos que los últimos Juegos Olímpicos fueron en Japón, en Tokio. También saber que las potencias mundiales que son sedes para torneos importantes de surf son países como Portugal, Francia, París 2024, exactamente. Entonces lo que decían ahí en el post era como, ¿crees que me das permiso de ir a surfear El Salvador? Y le decía el administrador, sí, yo creo que está bien. Y obviamente decía, el camino a los Olímpicos, el preolímpico será en El Salvador, eso es del 30 de mayo al 7 de junio, 64 delegaciones. Ya tenemos a muchos surfistas con todo su equipo. Cada delegación es aproximadamente 12 personas como máximo, pero ahora estamos teniendo más. Recordemos que el COVID ya pasó y entonces la ISA, la Federación Mundial de Surf, por sus siglas en inglés, ya está permitiendo obviamente más acompañantes. Estamos esperando más de 500 personas solo que van a estar entre atletas, exactamente, entre atletas y acompañantes, y obviamente con el tema de los equipos de la ISA, con nuestros equipos, con gente que está viniendo de fuera. Estamos calculando que solo para este evento tendremos solo en la zona costera marina, en Surf City 1, más de 1,000 personas. Obviamente el rubro de alojamiento está full en la zona costera. ¿Tenemos esa capacidad instalada? Tenemos esa capacidad, también recuerda que lo complementa con Airbnbs. Hoteles sí necesitamos más, pero obviamente cuando ellos empiezan a buscar y ven hoteles llenos, entonces buscan otras opciones de alojamiento. Obviamente también están buscando diversidad gastronómica. Aquí yo le pido a todos los empresarios que estamos en este rubro de alimentación tener todos los cuidados, porque lo que nos está pasando obviamente que no tenemos esa calidad que necesitamos ya para estos turistas. Estamos trabajando en conjunto y yo le agradezco muchísimo al ministro de Salud y a todo su equipo de salud que estamos haciendo las verificaciones. Decirle a nuestros empresarios que no solo va a ser en la época de torneo, porque muchas veces dicen, se pasa el torneo y ya no viene. Vamos a seguir incrementando las inspecciones y las certificaciones de calidad, obviamente ayudándoles a ellos, porque sabemos que venimos de un crecimiento del sector turístico que muchas veces no fue ordenado, muchas veces no fue tampoco acompañado por los gobiernos. Entonces la idea es que el Ministerio de Salud u otras instancias gubernamentales nos acompañen a ese crecimiento sostenido, pero ordenado y en regla y en orden bajo la ley, y obviamente porque yo nunca voy a olvidar, yo sé, Neri, que nos conocemos desde hace añitos, cuando trabajé en un programa de transferencias monetarias condicionadas e íbamos a los municipios más pobres. Yo nunca me voy a olvidar una socióloga que siempre nos acompañaba y nos decía, y le decía también a las familias, que las familias llegaban y nos reclamaban, ¿ve? Ustedes pueden decir todo eso porque no viven aquí, no viven con nosotros, no viven en esta vulnerabilidad, pero siempre le decía la socióloga o los arquitectos que nos acompañaban, era bueno, pero usted puede vivir aquí en estos metros cuadrados, pero ordenado y limpio y siguiendo normas y procedimientos y enseñándole a sus hijos también que eso es bueno, exactamente,
y obviamente disciplina, orden. Entonces yo creo, porque eso es lo que hace que los países desarrollados estén donde están, ¿verdad? Porque sus ciudadanos también siguieron normas, reglas, orden, y obviamente tiene mucho que ver con nuestras conductas y nuestros comportamientos, y también en el aceptar ayuda y en aceptar que necesitamos guías, porque muchas veces los salvadoreños en general es como, no, yo no necesito nada porque yo ya lo sé todo. Entonces, y no, tenemos que ver. Entonces, ahora salud nos está acompañando, nos está brindando todas las técnicas que podemos tener, por ejemplo, en la inocuidad de alimentación, de los alimentos, obviamente también como el tema de tratamiento de agua. Sabemos también que de gestiones anteriores y por años nadie se ha preocupado por eso, ni mucho menos ocupado. Nosotros estamos viendo de qué manera cimentamos las bases para poder tener una buena introducción de agua potable y también planta de tratamiento de aguas residuales. No son proyectos fáciles, Neri. Yo me acuerdo que cuando uno estaba al otro lado decía, bueno, pero si eso es fácil. No son proyectos fáciles, porque son esos proyectos que no se ven, pero que te dan la sostenibilidad de precisamente de un buen turismo y de un sector turístico de verdad sostenible y sustentable. Así son que proyectos que requieren de mucha inversión, pero que al final, ministra, representan esto, la sostenibilidad y también reunir características de seguridad en materia de salud, ¿verdad? No ya solo la seguridad propiamente pública, sino en materia de salud. Además de prevención, porque así vas a prevenir enfermedades, también toda la parte de, por ejemplo, prevención del zancudo, exactamente. Entonces, todas esas cosas que tú decís, pero si no les cuesta nada, yo siempre pongo de ejemplo, también el Parque de Aventuras Surf City Walter Tilo Denninger. Ese parque siempre se incendiaba o se inundaba, no sé si lo recuerdas. Exactamente, y en esta ola de calor, y definitivamente ahí la presidenta del ISO, Inés Guiñado, un gran liderazgo, empieza y dice, bueno, ¿y qué pasa? Porque ella siempre cuenta de la experiencia del primer incendio que ella tuvo que pasar y tuvo que rescatar hasta un venadito, y decía, ¿pero por qué? Porque hay muchas comunidades viviendo en todas las manzanas que tenemos en el Walter Tilo, y entonces todas las comunidades tenían prácticas que lo que ocurría después eran incendios que se propagaban súper rápido. Entonces se empezó a trabajar con las comunidades, con instancias medioambientales expertas en eso, y desde hace 4 años no tenemos ni incendios ni inundaciones, pero porque trabajamos con las comunidades, se le fue a hacer una sensibilización, las comunidades nos colaboraron en no estar haciendo quema, que no fuese algo controlado y que no fuese con todas las reglas y las normas que ya les enseñaron precisamente estas autoridades como Medio Ambiente, FIAES y otras instancias, bomberos. Están trabajando con FIAES. También. Entonces, esto es bien importante, o sea, sí se puede. Sí, y sí se puede decir. Disciplina, y sobre todo con esa apertura de parte de la población, decir, tiene razón, nosotros nos pasó también con plantas de tratamientos en el oriente del país, que si a nosotros no lo necesitamos, claro, como no es algo que ellos ven y están acostumbrados, entonces, pero sí se necesita, porque así el agua le va a llegar de mejor manera a la población, a la ciudadanía, va a evitar enfermedades estomacales, etcétera. Entonces, es todo ese proceso que no se ve. Siempre dicen, bueno, qué chivo ser la ministra de Turismo, porque se anda, exactamente, se ve fácil, pero atrás de un sector tan importante como este que se está desarrollando, que se está generando empleos, tenemos muchísimo trabajo atrás con las otras instituciones. El tema de seguridad ha sido vital, clave, el tema de la denuncia ciudadana también, obviamente, porque en los lugares turísticos nos traen muchos turistas, nos traen muchas cosas buenas, nos traen divisas. Estamos proyectando que este año vamos a tener 2.9 millones de visitantes, equivalente exactamente a más de 2.900 millones de dólares en ingresos de divisas. Solo República Dominicana, lo puedo decir así, de la región, pues está liderando este crecimiento sostenido turístico, obviamente ocupados, yo no digo preocupados, sino que ocupados en captar otros países, otros turistas que vengan de otros países, obviamente, porque hoy por hoy nuestro mercado más importante es Estados Unidos y Canadá, sobre todo nuestra diáspora, la primera, la segunda y la tercera generación, pero obviamente están viniendo, gracias a estos torneos, están viniéndonos otro tipo de turistas de otros países. Estas 64 delegaciones vamos a tener, yo le digo turistas que vienen por primera vez y que se volverán nuestros embajadores. Por ejemplo, tenemos gente de Irán, Irak, Afganistán,
Senegal Marruecos, estaba leyendo. exactamente, Senegal, Bueno. Ucrania. O sea, ¿te imaginas todo lo que han tenido que pasar? Y obviamente también gente de Sudamérica que nunca habían venido también, que es su primera vez. En el longboard pasado, en el torneo longboard pasado, estaban impresionados y asombrados de nuestras olas constantes, que siempre decimos, imagínate, gracias a nuestras olas estamos en los Olímpicos, estamos en el camino a los Olímpicos y los otros países nos están viendo como esa buena sede para hacer torneos de surf internacionales. Estamos hoy conversando sobre este torneo de surf eliminatorio para los Juegos Olímpicos. Y, ministra, usted nos decía, han llegado ya las primeras delegaciones. ¿Cómo es el itinerario? ¿Cuánto tiempo dedica, por ejemplo, en el acto protocolar de recibimiento del ministerio para cada una de las delegaciones? ¿Y qué es lo que se viene a partir de que la reciben? Sí, aquí es importante decir también que este es un trabajo bastante articulado con todas las instituciones de gobierno y obviamente con la empresa privada, porque sin ellos no pudiésemos hacer esto. Por ejemplo, el primer contacto que tenemos con las delegaciones muchas veces es con nuestras embajadas en esos países o con los consulados más cercanos, porque hay países que como nunca, de verdad, los hemos tenido que ubicar así en el mapa y decir, vaya, aquí está El Salvador, que no tenemos representación diplomática porque muchas veces necesitan visa para venir acá al país o para pasar por alguna conexión también. Entonces, decir a Cancillería mil gracias y a todos sus viceministerios que nos ayudan precisamente a esta coordinación y a esta logística. Luego, cuando vienen acá, obviamente, ya, por ejemplo, con migración, un saludo a mi querido director de migración, hemos enviado una lista de todas las personas que vienen, por ejemplo, que necesitan visa consular, necesitan ingresos especiales, exactamente, y eso es bien importante también decirlo. También con otra institución con la que trabajamos es aduana, porque obviamente traen, como decimos nosotros, su instrumento de trabajo, en este caso son sus tablas de surf. Muchos no vienen solo con una tabla, muchos como son ya profesionales, tienen muchísimas tablas o vienen con un stock de tablas, no solo ellos, sino que sus entrenadores o obviamente sus colegas o sus otros atletas de la delegación. Exactamente, y todos los implementos que significa surfear. Entonces, aduana es importantísimo. En este caso, también sepa a la hora del recibimiento que se hace. Nosotros los recibimos precisamente en su puerta y los guiamos para que esto sea de manera ágil. Los acompañamos, obviamente, hasta sus hoteles, sedes o a su alojamiento que ellos han elegido. Obvio, esto es bien importante. Ellos eligen con una lista que nosotros enviamos de establecimientos recomendados o certificados que precisamente están en nuestro sitio web elsalvador.travel. Se hace un sitio web específico para ellos. Obviamente también hay un tema de seguridad con el Ministerio de Seguridad y Justicia y con la Policía Nacional Civil, con la Fuerza Armada, con la Fuerza Naval. Nos sentamos y hacemos un plan de seguridad en donde tenemos círculos de seguridad, precisamente no solo en la zona del torneo, sino en todos aquellos recorridos que ellos hacen. Esto es importantísimo que lo sepan. O sea, imagínate todo lo que te estoy diciendo que debemos de cubrir flanco, ¿verdad? Y estaba pensando hoy que menciona lo de seguridad, ministra, ¿cómo va a ser? Porque, bueno, los torneos hasta el que pasó recientemente, que fue abierto con participación de todo el público. Este también, el que se inaugura, será abierto. Sí, todos están siendo abiertos al público. Obviamente siempre decimos, la parte donde están los atletas no podemos ingresar porque esto es como cualquier otro escenario deportivo, en donde nuestro escenario deportivo es precisamente donde están los atletas y enfrente de la ola, obviamente. Por eso en la ola, mientras está la competencia, nadie más puede surfear, porque ese es precisamente su cancha, como decimos, y ese respeto. Y yo decirle a todos los salvadoreños que agradezco a aquellos que nos han acompañado y que han de verdad guardado la compostura y una conducta prolija, en el sentido de que respetando todos esos espacios. Hay muchos que se nos ponen un poco rebeldes, pero ya se les explica, miren, este es precisamente el área de concentración de los surfistas, porque muchos surfistas hacen su calentamiento, su entrenamiento previo, se concentran, como cualquier otro deporte, ¿verdad? Entonces ahí sí no los podemos interrumpir. Además, la ISA, la Federación Mundial de Surf, nos pide ese espacio, nos pide un área precisamente de donde se concentren los surfistas, en donde haya también terapia. INDES nos ayuda, por ejemplo, con fisioterapias, porque recordemos, es un deporte extremo, que podemos tener contracturas o golpes, etcétera. Tenemos una mini unidad de salud ahí de respuesta rápida. También. Con Salud, ya veo que ahí ya la viste ya.
Sí. Una respuesta que de verdad le agradezco muchísimo al ministro de Salud, al director de Fosalud, no sé si lo has tenido aquí, que te ha contado. Sí. Ellos ya están con nosotros, es más, pedimos siempre los mismos elementos porque Van agarrando ya como conocen la a los surfistas. Los surfistas, al igual que otro deportista, tiene sus particularidades, sus características, sus necesidades a la hora de una atención médica. La mayoría son, bueno, en el longboard pasado, uno de los longboarders con su tabla se partió la cabeza, tuvimos que hacerles 10 puntadas, la llevamos inmediatamente a la unidad de salud del Puerto de la Libertad, en la ambulancia también, la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea, por ejemplo, nos tiene a disposición cualquier emergencia que tengamos que trasladarlo y que los minutos cuenten, pues también tenemos a disposición todos los elementos de ellos y además la disposición de podernos apoyar. Guardavidas, protección civil también es básico porque los guardavidas están dentro de en la competencia, pero también alrededor, porque los surfistas vienen semanas antes y se quedan semanas después porque estamos teniendo torneos seguidos. O sea, nosotros por ejemplo, ahorita del 30, que se inaugura el 30, va a haber un acto protocolario de apertura. tenemos un acto de inauguración. Pero ellos llegan mucho antes, ya están llegando. Ya están aquí, si tú vas ahorita a La Bocana y al Sunsal, en donde van a hacer nuestras competencias, porque son 2 podiums, ha sido tan exitosa la convocatoria y todo el mundo está queriendo venir a El Salvador por la certeza y la confianza de que somos un buen destino para hacer eventos de surf, que dicen, no, yo sí voy a ir, no hay problema, porque muchas federaciones o muchos países dicen, mejor no vamos porque no vamos a arriesgar a nuestros atletas o algo así, y eso era lo que nos pasaba antes. Bueno, estas 2 organizaciones que son las más importantes de eventos de surf, no venían porque los tenían vetados por la seguridad. Y yo sonrío y me hace mucha gracia de muchas personas que dicen, bueno, pero las olas ya existían y en muchas estadísticas no somos las mejores olas para surfear. Sí somos las mejores olas para surfear y eso, por eso es que la WCL y la ISA están haciendo los eventos de torneos de surf aquí. Obviamente, como iniciábamos en esta entrevista, nos hace falta otras características que tienen que ver, exactamente, otras condiciones que tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental para poder estar en esas listas de que nos recomiendan. Entonces, ¿en qué ese camino estamos? Construyendo ese camino estamos. Las estadísticas nos dicen que nos están visitando más turistas, que nos están visitando más surfistas. El empresario lo sabe. Y el empresario sabe que lo que le está diciendo aquí no es porque se lo dice la ministra, es porque ellos lo están sintiendo en su demanda diaria. Y es bien, o sea, a veces es increíble que los mismos salvadoreños quieran boicotear, que de verdad nos estamos viendo como ese buen destino para surfear, diciendo todo lo malo que no se ha hecho. Obviamente hay que trabajar en todo lo que no se ha hecho. Yo no digo que estuvo bien o mal, sino que no se trabajó. Entonces, pero para ese trabajo necesitamos un par de años, obviamente, para poder poner las bases y seguir construyendo el camino, como bien dice el presidente del INDES, mira, con los Juegos Deportivos Centroamericanos. Que se vienen también. Bueno, nosotros terminamos el 30 de mayo, que primero Dios todo nos sale bien, porque aquí te lo digo, todo el equipo que trabajamos en los torneos, que no solo son de turismo, sino que nos acompañan otras instituciones que nos prestan su personal, ya que cada delegación, eso es importante que sepan, tiene una persona punto focal que los atiende para cualquier emergencia. La mayoría habla el idioma de la delegación. Por ejemplo, tenemos la delegación italiana, que la persona es una persona de nuestra cartera de turismo que habla italiano. Tenemos gente que atiende, por ejemplo, a Estados Unidos, que obviamente le hablan en su idioma inglés. Tenemos personas que atienden, por ejemplo, a la delegación japonesa que hablan en su idioma japonés. Entonces, es decir, los estamos atendiendo de tal manera que ellos sean de verdad nuestros nuevos embajadores, porque eso va a significar que nos van a venir de otros países, que van a generar divisas, que van a venir a querer a estarse en El Salvador en sus vacaciones o en su época de invierno, precisamente porque nosotros tenemos una época que siempre es favorable, los 365 días del año, pues tenemos una época que, si bien es cierto, es una época seca, pero la otra época también tenemos sol y también para ellos es como, no es un invierno, sino que una época lluviosa. Y ahora con el niño, pues se ha tardado un poquito más. Obviamente para nosotros, yo siempre digo, es como
bien complicado, porque entonces vienen las sequías y todo eso, Sí, pero nosotros que fíjate. estamos en el tema de olas y torneos, pues nos favorece, pero obviamente Hay viene otros, sí. a otros que no, Sí. y obviamente el cambio climático es un factor que también está siendo importante a la hora de hacer nuestra planificación de desarrollo de proyectos, porque sabemos que tenemos de cuidar eso y cuidar el medio ambiente. Sí. Entonces, en ese camino estamos. 2.9 millones de visitantes, dice la ministra Morena Valdés, espera el país para 2023. ¿Qué factores son claves para proponerse esta meta, ministra? Bueno, primero porque nos están visitando más. O sea, eso es un hecho. Estamos recibiendo más visitantes y voy a insistir de otros países, no solo de Estados Unidos y porque los primeros 4 meses ya recibimos 1 millón de visitantes. Ajá. Enero, febrero, marzo, abril. Eso es una cifra récord. O sea, es decir, O sea, nosotros, todavía falta 1.9 millones. pero es que lo que pasa es que hemos sobrepasado nuestras Las proyecciones estimaciones que sí. teníamos precisamente de estos primeros 4 meses. Entonces, por eso hicimos una reestimación. Obviamente los torneos de surf son claves para llamar y posicionar Sí. al país, para posicionar al país sobre todo. Eventos como Miss Universo que vamos a tener al final del año ha sido también clave porque todo el mundo está mencionando a El Sí. Salvador y cómo logró también ser sede de este importante evento, y obviamente también los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Sí. Caribe son claves, es decir, tenemos eventos importantes, y no te menciono todos los eventos importantes claro. que hemos sido sede de congresos, Convenciones. de eventos corporativos, Ajá. de Eso encuentros contribuye. importantes de empresarios, de empresa privada, obviamente que eso contribuye, pero entonces aquí es donde tenemos que mejorar tanto lo público como lo privado. Entonces la diferencia de hoy es que lo público nunca mejoraba. Entonces y ahora nosotros, la meta que nos ha puesto el presidente Bukele es, vaya, nosotros tenemos que ser tan buenos y mejores que precisamente que el desarrollo que se haga desde el sector privado. Entonces ahí es donde empezamos a crecer sostenidamente y obviamente cuidando, voy a insistir con eso, todo el tema de medio ambiente, porque para el turismo es importantísimo todo el tema y todo el elemento clave de la sostenibilidad medioambiental. Es por ello que con los 106 millones de dólares del préstamo del BID que estamos desarrollando en el oriente del país y que esperamos empezar a ejecutar en los próximos meses, en este año 2023, podamos tener ese crecimiento sostenido y sustentable, y todo con el tema de medio ambiente como un eje transversal. Son proyectos claves los que se van a atender también con este apoyo financiero del BID, ministra, y qué bueno que se va a enfilar hacia el oriente del país, porque tenemos mucho desarrollo y muchas actividades en la zona de la Libertad, pero Sonsonate espera también por su desarrollo y dinámica. San Miguel y Usulután también están esperando. Así, bueno, decir también que estamos en un camino de una elaboración también de otra operación importante en el occidente del país. Por cierto, hoy voy al occidente del país a visitar una finca que tiene que ver con la producción de cacao, que es otro producto turístico aparte de lo han estado potenciando. Exactamente, del café, obviamente para que no digan que solo soy surf. Entonces, porque la verdad es que el surf lo que hace es posicionarnos. Surf City nos ha posicionado, lo ha logrado, y lo que estamos haciendo es conectando a Surf City con los otros productos turísticos que tenemos, obviamente de volcanes, pueblos, cultura, café, cacao, todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, el desarrollo turístico que tenemos en la zona alta de Chalatenango, o el desarrollo turístico que tenemos en la ruta panorámica, o lo que tenemos precisamente en toda aquel desarrollo turístico que hemos hecho en Morazán. Un saludo a todos nuestros amigos de Morazán, que tenemos de verdad paisajes naturales que podemos de verdad conocer como salvadoreños, y de verdad yo les invito, y obviamente también todo lo que se ha desarrollado ya desde el sector privado en Berlín, Alegría, en todas las también playas del oriente del país. Si no conocen, por ejemplo, el Mirador de Conchagua, yo les invito. Es un spot que no se debe dejar no se debe de pasar por alto, y que si usted es salvadoreño y no lo ha hecho, también les invitamos a que lo haga. Es decir, tenemos tantos lugares para visitar, y que te aseguro que muchos salvadoreños no lo han hecho. No lo hemos hecho, y podemos hacerlo con una planificación, y obviamente también respetando ese sitio turístico, todos nuestros parques recreativos del ISTU, también, bueno, nuestro Parque Nacional El Boquerón, que ese es administrado, por cierto, por Cursatur. Un saludo a Alejandra Durán, que es la líder precisamente de esa otra institución de la cartera de turismo, y bueno, y que vamos a tener una nueva hermana
de estas dos instituciones, que es APLAN. Ministra, esta nueva ley de planificación del Centro Histórico de San Salvador, ¿qué avances hay? ¿A partir de cuándo se hizo vigente la normativa? Ya a partir del 18 de mayo, nosotros ya estamos listos, ya tenemos una estructura, precisamente esta va a ser una hermana de Corsatur e ISTU, y va a estar adscrita al Ministerio de Turismo. Recordemos que el Ministerio de Turismo es el ente rector, ¿verdad?, que de todo el tema del desarrollo de turismo en el país, en cuanto a normas, procedimientos, leyes, etcétera. Y obviamente estas instituciones que son autónomas tienen su propia estructura, su propia junta directiva. Esta junta directiva, que va a ser de APLAN, va a estar conformada por un presidente que va a ser nombrado por el presidente de la República de El Salvador. Estamos a la espera. Además, también va a tener un integrante del ministerio, un representante del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Cultura y de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Aquí es bien importante decirle también a todos nuestros queridos salvadoreños que esto no es que vaya a sustituir lo que ha hecho la alcaldía, sino que la alcaldía va a seguir el ordenamiento, exactamente, por ejemplo, siempre va a ser por parte de la alcaldía. Eso es bien importante decirlo. Y obviamente APLAN lo que va a hacer es ordenar aquel establecimiento de inversión turística, y precisamente en la ley se dice cuál es la atracción de inversiones que vamos a estar haciendo, pero sobre todo de los 5 rubros de la industria turística, que son alojamiento, que son alimentación, transporte turístico, recreación e información, que consiste en desde las agencias de viajes, tour operadores, guías turísticos, etcétera. Entonces yo creo que es bien importante que la población entienda que lo que queremos nosotros es ordenar a través de APLAN. APLAN va a tener una ventanilla única en donde va a tener a todos los ministerios y a todas las entidades que regulan precisamente el establecimiento de una inversión, como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente, obviamente nosotros también como de Turismo, Cultura, etcétera. O sea, es decir, va a tener un lugar a donde llegar y decir, ok, aquí quiero establecer este hotel, este restaurante. Ahí llega el interesado a la ventanilla única. A la ventanilla única, obviamente lo vamos a modernizar, lo vamos a hacer con innovación tecnológica, pero obviamente también necesitamos un lugar fijo, y ese va a ser el ex edificio del ISTU, que lo estamos también revitalizando, al igual que todo lo que se está haciendo. Exactamente. Y también vamos a estar trabajando de la mano con las otras instituciones públicas para poder hacer este camino del inversionista mucho más fácil, mucho más ágil. Estamos trabajando de manera coordinada ya con Invest, que ahora es la nueva agencia que está promoviendo y atrayendo las inversiones. Una nueva agencia, me decían. Sí, de inversiones, que se llama Invest. Con ellos vamos a estar trabajando también, y la idea es poder tener otros restaurantes, otros hoteles precisamente en el centro histórico. Muchos inversionistas se nos han acercado y nos han dicho, bueno, ahí tenía un edificio, pero que lo teníamos abandonado, que fue herencia de nuestra familia, pero estaba lleno de ventas, entonces obviamente nadie quería invertir ahí. Entonces ahora a todas esas personas que le han apostado precisamente al centro histórico y no han dejado de creer en el centro histórico, pues ahora es la oportunidad para hacer esta inversión, y obviamente también se van a estar dando incentivos fiscales, que por eso también ahí va a estar el Ministerio de Hacienda dentro de esta ventanilla única, que nos ayuda también para facilitar esos incentivos fiscales a aquellos inversionistas interesados en establecer precisamente sus inversiones en el centro histórico. Y eso le quiero preguntar, ministra, porque temprano me escribía un oyente y me decía, como sé que va a tener a la ministra ahí, pregúntele si va a haber como un mayor estímulo para aquellos empresarios pequeños o grandes que por años soportaron todo el cierre de sus espacios de entrada, pero lograron salir a flote. Y ahora me dice, el centro histórico es más atractivo y todo el mundo quiere llegar a invertir, pero quienes estuvimos ahí soportamos cualquier condición difícil que hubo. Bueno, la industria turística ha sido resiliente, no solo obviamente los del centro histórico, sino que en general recordemos que tuvimos varios fenómenos que tienen que ver sociológicos, y obviamente que tienen que ver con medio ambiente en el país. Entonces yo siempre digo que este sector ha mostrado que sí se puede salir. Bueno, recordemos la pandemia COVID-19, fuimos el primer sector en cerrar,
y el último en abrir. Fue la primera vez. Yo siempre digo que si hay algo que me queda marcada en mi carrera profesional es ser ministra de turismo, y en lugar de decirle a la gente salgan y conozcan todos nuestros destinos, que no lo que está es como quédense en casa, y ese es el tour que tiene que hacer en su casa porque no puede salir. Entonces fue de verdad bastante duro. Un poco contestándole al amigo, y obviamente los incentivos van a ser parejos para todos, pero obviamente los vamos a estar atendiendo y los vamos a estar obviamente también acompañando a aquellos que estuvieron desde siempre en el centro histórico. Exactamente. Entonces, pero es importante aquí, y esto es lo mismo que nos pasa en los destinos turísticos que crecieron y que no hubo ningún orden. Entonces, nos vamos a tener que ordenar, nos vamos a tener que seguir reglas, porque si queremos que todo esto tenga un desarrollo de verdad sostenido en el tiempo, entonces vamos a tener que seguir teniendo este orden, y obviamente nosotros no nos estamos inventando la rueda, estamos tomando también modelos exitosos de otros países, pero también adaptándolos a nuestra realidad, porque cada país, esto es como cuando te dice tu mamá, bueno, a mí no me interesa tu primo, tu hermano, etcétera, si me interesas tú, pero obviamente tomo de ejemplo lo que le ha pasado a él para ver de qué manera tú lo puedes adaptar y ver de qué manera sacar lo mejor de esa experiencia. Entonces es saber tener nuestro propio crecimiento, nuestra propia experiencia, pero siempre escuchando qué es lo que le ha pasado a los demás, y siempre tomando aquellos ejemplos que nos pueden servir a nosotros para poder tener este crecimiento sostenido. Entonces la respuesta es sí, les vamos a estar acompañando, obviamente. Sabemos que la liquidez es una de los problemas no solo de nuestro sector, sino que de muchos sectores económicos del país, y estamos también trabajando para ver de qué manera por ejemplo, con la banca pública podemos acompañarlos mejor, pero voy a volver a insistir, nos vamos a tener que ordenar, dejarnos ayudar, y esto es como un deporte, ¿verdad? Que a veces dicen, es que ser deportista es fácil y es un hobby. No, es una profesión, y es lo que siempre decimos, detrás ¿verdad? de esos triunfos Así hay es. una estela de sacrificio, entrenos de madrugada, bueno, tantos esfuerzos. ¿Cuándo va a comenzar a funcionar la ventanilla única? Nosotros esperamos que estamos ya estableciendo como todas las cosas para poder tenerlo en el centro histórico, y esperamos que en los próximos meses estamos ahí ya mandar el refuerzo presupuestario, ya porque se le tiene que asignar un presupuesto, ¿verdad? A partir de que entra a vigencia la ley, entonces para hacer todas las acomodaciones. Creo que estaban viendo algo de eso. Sí, entonces eso pasa por la asamblea, entonces nosotros esperamos que en los próximos meses y ya podamos ya empezar a ejecutar, igual que lo del préstamo BID, nosotros esperamos que en los próximos meses ya estemos, así que espero tener esa buena noticia, así también como la buena noticia a los salvadoreños, que vamos a estar también abriendo establecimientos turísticos que los hemos estado revitalizando, como la Puerta del Diablo, porque siempre nos preguntan en este espacio, así que antes de que me pregunten, también en los próximos meses ya está avanzado, esperamos que en el segundo semestre de este año ya podamos abrir nuevamente al público salvadoreño. Bueno, ahí estamos trabajando, ahí la presidenta del ISTU, Bene Viñada, que está a cargo de este parque que ha sido tan emblemático y tan esperado, y obviamente felicitar también a todo el equipo del ISTU porque está haciendo un manejo de nuestros parques recreativos de otra manera. Bueno, prueba de ello es nuestros parques exitosos como Sunset Park, el primer parque de diversiones frente al mar, y obviamente también el parque de aventura Surf City Walter Tilo Denninger, que si no han ido está precisamente por la zona de Playa San Diego, tienen que ir. Si usted no es extremo, puede hacer también senderismo. Exactamente, hay otro tipo también de cosas que puede hacer en este parque. Importantes anuncios, y para que preparen su ruta del fin de semana, pues la ministra de Turismo nos ha mencionado solo parte de algunos lugares que podemos visitar para hacer el turismo interno. Gracias, ministra, por haber venido a YSKL. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.